Me doy la vuelta y lo único que veo es una gran luz que cae del cielo y, momentos después, siento un gran impacto y una explosión, como si fuera una gran caída. Era una noche normal en un tranquilo barrio de Las Vegas, hasta que un destello cegador rasgó el cielo y algo se estrelló en el patio trasero de una casa. Lo que descubrió no era un dron ni un globo meteorológico. Era un ovni, silencioso, metálico y diferente a todo lo que había visto antes. Entremos en detalles. La noche en que el cielo cayó sobre Las Vegas. Todo comenzó con un destello. No era una estrella fugaz, ni un meteoro, sino algo que iluminó todo un barrio en la esquina noroeste de Las Vegas justo antes de medianoche. El sonido se describió como un golpe sordo y profundo, un tipo de impacto que hizo vibrar el suelo bajo los coches aparcados y las vallas de los patios traseros. Y momentos después, una familia juraría haber visto algo que no era de este mundo a pocos metros de su ventana. Me doy la vuelta y lo único que veo es una gran luz que cae del cielo y, momentos después, siento un gran impacto y una explosión, como si fuera una gran caída. Era Angel Canmore, un joven de 16 años que, sin saberlo, se convirtió en el protagonista de uno de los encuentros con ovnis más publicitados de la historia moderna de Estados Unidos. Su historia pasaría de ser una tranquila sesión de reparaciones en el patio trasero a aparecer en la televisión nacional, cubierta por Inside Edition, 8 News Now y docenas de canales de investigación de ovnis en cuestión de horas. Pero esa noche no se trataba de fama ni de conspiraciones, se trataba de miedo y confusión. Ángel dice que estaba reparando una camioneta con su hermano cuando oyeron algo estrellarse desde arriba. Lo que siguió, según su relato, fue una imagen borrosa, literalmente. Todo el patio trasero se volvió borroso. Dijo, no mis ojos, sino el espacio en sí, como si el aire vibrara. Segundos después, las luces parpadearon. Los hermanos sintieron que el suelo temblaba bajo sus pies, y cuando miraron hacia el lugar del impacto, vieron movimiento. Algo alto, algo que los observaba. La llamada al 911 se realizó solo unos minutos después, y aún hoy sigue siendo escalofriante. Hay una persona de unos 2,5 metros a su lado y otra dentro. Y tiene ojos grandes y nos mira. Y sigue ahí. Miden como 2,5 metros, 3 metros, 3,5 metros. Nos parecen extraterrestres. Ojos grandes, boca grande, tienen los ojos brillantes y no son humanos. Cuando llegó la policía metropolitana de Las Vegas, ya eran conscientes de que había algo en el cielo. La cámara corporal de un agente había captado un destello de luz momentos antes. El mismo destello que Ángel afirmaba haber visto caer desde arriba. Es casi medianoche del 1 de mayo, cuando la cámara corporal de un agente de la Policía Metropolitana de Las Vegas capta esto. Algo que brilla en lo bajo del cielo. Para el Simornaon público, podría haber sido solo otra extraña llamada al 911. Pero para los oficiales esa noche, el momento era imposible de ignorar. Tenían la confirmación visual de un objeto que caía y ahora, una familia que afirmaba que había aterrizado en su patio trasero. Cuando llegó la policía, la familia se negó a salir de la casa. Estaban aterrorizados. El padre de Ángel, que también afirmó haber visto la figura, les dijo a los oficiales que creía que no era humano. ¿Qué viste? Era como una gran criatura. ¿Una gran criatura? Sí. No les voy a mentir, chicos. Uno de mis compañeros dijo que también vio algo caer del cielo. Los agentes entraron en el patio trasero, con sus linternas atravesando la oscuridad. Encontraron algo. Un círculo quemado en el suelo, perfectamente redondo, como si la tierra hubiera sido presionada por un calor o una fuerza tremenda. En palabras del propietario de la casa, era un círculo perfecto, como si algo hubiera aterrizado. Lo inquietante es cómo respondieron los oficiales. Uno de ellos, medio en broma, medio en serio, le dijo a la familia que si los seres de 2,5 metros volvían, debían encargarse ellos mismos. Así es. Si vuelven los seres de 2,5 metros, no nos llamen. ¿De acuerdo? Ocúpense ustedes mismos. Yo no voy a ocuparme de eso. La frase se convirtió en un fragmento viral, reproducido en TikTok, Reddit y programas de televisión nocturnos. Un agente de la ley admitiendo, aunque fuera en broma, que algo en este encuentro era inexplicable. Y sin embargo, en cuestión de horas, la cosa
fuera lo que fuera, había desaparecido. No había restos, no había escombros, no había huellas, salvo las de los agentes que acudieron al lugar. De la noche a la mañana, la casa de Canmore se convirtió en el epicentro de una tormenta mediática internacional. Desconocidos de toda la ciudad, y luego de todo el país, comenzaron a conducir hasta su barrio con la esperanza de ver a los ahora famosos extraterrestres de Las Vegas. Desconocidos acudieron en masa a su casa, deseosos de ver por sí mismos el lugar donde se había producido uno de los avistamientos de ovnis más intrigantes de las últimas décadas. Incluso Inside Edition envió a un equipo para entrevistar a Ángel y a su familia, que para entonces estaban asustados no solo por lo que habían visto, sino también por la repentina obsesión del público. 3 días después del incidente, los vecinos informaron haber visto una SUV negra estacionada al otro lado de la calle. Según Ángel, 3 hombres vestidos con trajes oscuros salieron del vehículo y comenzaron a observar la propiedad. Él los llamó hombres de negro, medio en broma, pero su vehículo llevaba placas del gobierno. Vemos a 3 tipos que conducen una Suburban negra con placas del gobierno de los Estados Unidos. Cuando se les acercaron, los hombres se marcharon sin decir nada, dejando tras de sí más preguntas. La investigación oficial de las fuerzas del orden locales no encontró ninguna prueba de presencia extraterrestre. Pero incluso los agentes admitieron fuera de cámara que la situación era inusual. Uno de ellos dijo: «Normalmente lo descartaría como si no fuera nada, pero mi compañero también vio algo. Por eso estamos investigando más a fondo». Otra fuente dijo a los periodistas que lo que fuera que había en ese patio desapareció en cuestión de minutos. Pero esa afirmación, desapareció en cuestión de minutos, solo sirvió para aumentar la curiosidad del público. Si no se estrelló nada, ¿por qué decenas de personas vieron el destello? Si no aterrizó nada, ¿por qué había una huella circular en el suelo? Y si no había seres, ¿por qué los agentes aconsejaron a la familia que no volviera a llamar? Al amanecer, las especulaciones ya se habían extendido mucho más allá de Las Vegas. Los foros sobre ovnis, los hilos de Reddit y los medios de comunicación analizaban cada segundo del testimonio en vídeo de Angel. Para algunos era un engaño, para otros, una prueba de contacto. Pero una cosa era innegable: la familia no buscaba llamar la atención. No subieron los primeros vídeos ni buscaron entrevistas. Como dijo más tarde su abogado, no querían publicidad. Lo único que hicieron fue denunciarlo a la policía. Lo que se estrelló esa noche sobre Nevada no dejó restos, pero dejó preguntas. Y para Ángel y su familia, la profunda sensación de que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Esa noche marcó el comienzo de un misterio que atrajo a científicos, escépticos e incluso agencias gubernamentales. Y, cuando los investigadores comenzaron a buscar explicaciones, lo que encontraron en otras partes del mundo solo hizo que la historia fuera aún más extraña. Porque solo unas semanas después, en Colombia, Australia y Los Ángeles, la gente comenzó a reportar avistamientos inquietantemente similares. Esferas metálicas, destellos de luz y naves flotantes que parecían desafiar las leyes de la física. La conexión global. Cuando la noticia del accidente en el patio trasero de Las Vegas se difundió por Internet, el mundo no tardó en darse cuenta. En cuestión de días, la gente comenzó a señalar que lo que Angel Canmore describía, un descenso de luz cegadora, un silencio antinatural, un reflejo metálico y una marca circular en el suelo, se parecía inquietantemente a incidentes reportados en otras partes del mundo, desde las zonas rurales de Sudamérica hasta los tranquilos suburbios de Australia. Los testigos describían el mismo tipo de objeto: liso, metálico, esférico e inexplicablemente silencioso. La primera conexión importante provino de una remota región de Colombia llamada San Vicente del Caguán. El 26 de mayo de 2025, un hombre de la zona que caminaba por el campo grabó una extraña esfera metálica suspendida sobre las tierras de cultivo. Al principio, supuso que se trataba de un dron, pero cuando se dio cuenta de que no se oía el ruido de las hélices ni se veían alas, comenzó a entrar en pánico. Según el testigo, el video fue grabado durante una caminata por un sendero rural que ofrecía una amplia vista de los campos de cultivo y las colinas circundantes.
Se vio una esfera metálica flotando silenciosamente en la distancia. Las imágenes mostraban un objeto flotando entre 300 y 500 metros sobre el suelo, brillando débilmente a la luz del sol. No se balanceaba como un globo ni se desplazaba con el viento. En cambio, permanecía estable, casi perfectamente inmóvil, antes de deslizarse lateralmente con un movimiento suave y deliberado. Se estimó que el objeto tenía entre 1 y 2 metros de diámetro y se cernía a una altitud de entre 300 y 500 metros. A pesar de su movimiento, no hay signos claros de propulsión ni características aerodinámicas. Los escépticos en Internet argumentaron que probablemente se trataba de un dron comercial recubierto de una carcasa metálica. Otros propusieron que podría haber sido un globo meteorológico, pero el testigo insistió en que no había oído nada en absoluto. Ni el zumbido de las hélices, ni ningún ruido mecánico. Y los expertos señalaron más tarde que los globos no mantienen ese nivel de control direccional. Las similitudes con el incidente de Las Vegas eran difíciles de descartar. En ambos casos, se trataba de un objeto metálico silencioso que parecía moverse con precisión. Ambos dejaron tras de sí confusión y especulaciones, y ninguno tenía un origen claro. Para quienes seguían la historia, era como si la misma nave hubiera simplemente cruzado continentes. Apenas 11 días antes del avistamiento colombiano, se informó de otro incidente inexplicable a miles de kilómetros de distancia, en Perth, Australia Occidental. El testigo estaba fuera de su casa cuando vio una tenue luz verde cruzando el cielo nocturno. Se movía en trayectoria recta, parpadeando ocasionalmente, y luego se oscureció por completo antes de reaparecer varios segundos después, en el lado opuesto del cielo. El video muestra un objeto volando en trayectoria recta a través del cielo nocturno, mientras parpadea intermitentemente con una luz verde brillante. Las luces verdes se apagan por completo, solo para reaparecer momentos después, esta vez siguiendo una dirección diferente. El testigo entregó sus imágenes a las autoridades locales, explicando que tenía mala visión debido al astigmatismo, pero que sabía que lo que había capturado no era normal. Cuando los astrónomos revisaron posteriormente las imágenes, confirmaron que no había ningún satélite ni avión conocido en la zona en ese momento, lo que hizo que el avistamiento fuera especialmente llamativo. Fue que compartía las mismas características que se habían reportado en otros lugares. Un objeto luminoso que viajaba en silencio y luego cambiaba de dirección sin reducir la velocidad ni cambiar de altitud. A finales de mayo, las comunidades en línea comenzaron a notar una secuencia repetitiva de eventos. Cada avistamiento ocurría cerca del final del mes, entre las 10 p.m. y la medianoche, y cada objeto parecía ser metálico o reflectante. El momento y la descripción parecían demasiado consistentes como para descartarlos como una coincidencia. Ese patrón continuó el 20 de mayo de 2025, cuando los residentes de Los Ángeles grabaron una formación triangular de luces blancas que se deslizaban sobre Chinatown. Las imágenes, verificadas posteriormente por varias fuentes independientes, mostraban 3 luces conectadas por una estructura invisible. Se movían juntas como un solo objeto, no como aviones volando en formación, sino como una única nave rígida. En el video se puede ver un conjunto de luces blancas parpadeantes dispuestas en formación triangular, moviéndose por el cielo nocturno. La configuración recordó instantáneamente a muchos espectadores al llamado TR-3B. La configuración triangular suscitó inmediatamente comparaciones con el llamado TR-3B, un avión militar clasificado del que se rumorea que fue desarrollado utilizando tecnología alienígena de ingeniería inversa. Pero, a diferencia del supuesto TR-3B, este objeto no emitía ruido de motor, ni humo de escape, ni rastro en el radar. La Administración Federal de Aviación confirmó que ningún avión había presentado un plan de vuelo sobre esa parte de la ciudad en el momento de la grabación. Al principio, los escépticos sugirieron que se trataba de un grupo de gansos canadienses iluminados por las luces de la ciudad. Pero los expertos en aves rechazaron rápidamente esa explicación. Los gansos no mantienen una forma geométrica perfecta y sus cuerpos no aparecerían como puntos de luz nítidos en la cámara, especialmente en condiciones de poca luz. Lo que se movía por el cielo de Los Ángeles esa noche parecía tener estructura y se movía con una estabilidad que sugería inteligencia detrás de su movimiento. Esa conexión volvió a llamar la atención sobre Nevada.
Cuando los investigadores compararon el contorno triangular con las imágenes de la hendidura circular encontrada en el patio trasero de Angel Canmore, observaron unas extensiones tenues que formaban un patrón similar de 3 puntos. Se cuestionó la idea de que las marcas fueran simplemente causadas por un objeto que caía. Parecían más bien soportes de aterrizaje o una base de trípode. Mientras tanto, las agencias gubernamentales comenzaron a mostrar un interés cauteloso. La Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios de EE, UU o ARO publicó un breve video de una plataforma militar estadounidense que operaba en Oriente Medio, en el que parecía mostrarse una pequeña esfera metálica moviéndose por el cielo. Los funcionarios lo describieron como casi idéntico al objeto visto en Colombia, liso, esférico y sin medios visibles de propulsión. Su informe concluyó que probablemente se trataba de un globo de papel de aluminio reflectante, pero la formulación dejaba lugar a la incertidumbre. Incluso la propia declaración de la agencia admitía que no se podía confirmar de forma definitiva la verdadera identidad del objeto. Los investigadores comenzaron a establecer conexiones entre estos informes. Todos los objetos descritos en los distintos videos, la esfera colombiana, la luz verde en Perth, la formación triangular sobre Los Ángeles y el incidente en Nevada, compartían las mismas características peculiares: silencio, superficies reflectantes y cambios de dirección repentinos que ninguna aeronave conocida podía replicar. El debate se extendió más allá de los científicos y los entusiastas. Medios de comunicación como Inside Edition y Ocho News Now revisaron el suceso de Las Vegas a la luz de las nuevas imágenes. Los comentaristas que antes se burlaban de la familia Canmore, ahora se mostraban reacios a descartar la historia por completo. Incluso el escéptico Mick West, que inicialmente argumentó que las criaturas de Las Vegas eran probablemente mapaches, admitió en una entrevista que las similitudes entre estos nuevos avistamientos eran inusualmente consistentes. Un mapache, que tiene ojos negros muy grandes, podría estar encima de la valla y alguien podría confundirlo en la oscuridad con un ser extraterrestre con ojos gigantes. A pesar de estas admisiones, las explicaciones oficiales siguieron siendo vagas. La esfera colombiana se descartó como un dron o un globo. Se dijo que el objeto de Perth era un artefacto visual. Y el Triángulo de Los Ángeles se calificó como actividad aérea no verificada. Sin embargo, ninguna de estas evaluaciones ofrecía pruebas definitivas. De vuelta en Las Vegas, la familia Canmore luchaba por seguir adelante. Su patio trasero seguía siendo una fuente de curiosidad y miedo. Las imágenes mostraban a periodistas y entusiastas visitando el vecindario, asomándose por encima de las cercas e instalando cámaras de visión nocturna con la esperanza de volver a verlo. 3 días después del incidente, los vecinos informaron de que un SUV negro con placas del gobierno estaba estacionado cerca de la casa y se vio a 3 hombres vestidos con trajes oscuros caminando por la zona. No se identificaron y cuando se les acercaron, se marcharon sin responder a las preguntas. Vemos a 3 hombres que conducen un Suburban negro con placas del gobierno de EE. El abogado de la familia confirmó más tarde que los hombres nunca fueron identificados y que ninguna agencia había admitido haber enviado investigadores a la propiedad. Según se informó, las muestras de suelo tomadas del jardín se perdieron durante el análisis de laboratorio, sin dejar pruebas físicas de lo que pudo haber aterrizado allí. En los meses siguientes, comenzaron a aparecer avistamientos similares en Internet, desde Argentina, Noruega y Japón. Aunque la mayoría fueron rápidamente desmentidos, unos pocos presentaban las mismas características: movimiento flotante, aspecto metálico y ausencia de sonido. Era como si se estuviera observando el mismo tipo de objeto en varios continentes, siguiendo una trayectoria silenciosa y deliberada. La persistencia de estos patrones reavivó el debate en los círculos científicos. Algunos físicos sugirieron que, si los objetos eran reales, podrían representar sondas autónomas avanzadas, máquinas capaces de atravesar planetas para su observación. Otros sostuvieron que la psicología humana, combinada con la tecnología moderna y la naturaleza viral de las redes sociales, podía amplificar fácilmente acontecimientos ordinarios y convertirlos en algo extraordinario. Sin embargo,
un elemento seguía inquietando a los investigadores: el silencio. En todas las grabaciones confirmadas, ningún testigo informó haber oído ruido alguno. Ni motores, ni desplazamiento del viento, ni vibraciones mecánicas. Era la misma sensación que Angel Canmore mencionó en su primer video, que el aire mismo se sentía extraño, como si el entorno se hubiera quedado inmóvil. A medida que crecía el interés público, los periodistas comenzaron a preguntar por qué ningún gobierno había dado explicaciones detalladas. Funcionarios de varios países afirmaron que las investigaciones continúan, pero ninguno publicó datos de radar, registros de vuelo o registros de seguimiento. Para muchos observadores, ese silencio parecía deliberado, una retención de información para evitar la alarma pública. A finales del verano de 2025, el encuentro de Las Vegas ya no se consideraba un evento aislado, sino parte de un fenómeno global más amplio. El patrón había pasado de ser una curiosidad local a convertirse en un enigma que se extendía por todos los hemisferios. Cada nuevo video profundizaba el misterio en lugar de resolverlo. Lo que comenzó como una llamada telefónica asustada de una familia se había convertido en una cadena de avistamientos en la que participaban múltiples testigos, múltiples gobiernos y un archivo cada vez mayor de imágenes inexplicables. Dejó tras de sí una pregunta que ninguna declaración oficial podía borrar. Si todo eran coincidencias, ¿por qué los detalles coincidían con tanta precisión? Mientras el mundo debatía, otra grabación apareció discretamente en Internet, esta vez procedente de un pequeño pueblo de Colorado. El clip parecía casi absurdo a primera vista, ya que mostraba una figura caminando torpemente por un camino de entrada a primera hora de la mañana. Algunos pensaron que era una broma. Otros lo calificaron como prueba de que lo que había aterrizado en Las Vegas no había salido de la Tierra en absoluto. Y para los investigadores, que aún intentaban comprender lo que había sucedido esa noche en Nevada, las imágenes de Colorado se convertirían en la prueba más inquietante hasta el momento. Las imágenes que lo cambiaron todo. Cuando el verano dio paso al otoño, el misterio que comenzó en un patio trasero de Las Vegas se había convertido en algo que nadie podía ignorar. Cada pocas semanas aparecía otro video. Un objeto extraño flotando sobre los árboles, destellos sobre las autopistas y luces que aparecían en cielos remotos antes de desaparecer sin hacer ruido. El término UAP, o fenómeno aéreo no identificado, comenzó a sustituir a OVNI en los informes oficiales. Pero ese cambio de lenguaje no sirvió para calmar la preocupación del público. La gente quería respuestas y no las obtenía. Entonces, una mañana cualquiera en la pequeña ciudad de La Junta, Colorado, apareció un nuevo video en Internet. Uno que redefiniría por completo la conversación. Lo publicó una mujer llamada Vivian Gómez. Las imágenes, tomadas desde la cámara de seguridad de su casa, parecían al principio una inocente anomalía. La marca de tiempo indicaba que eran de primera hora de la mañana, justo antes del amanecer. Se veía una pequeña figura pálida caminando torpemente por su entrada, con las extremidades delgadas y extrañamente anguladas, y movimientos espasmódicos, casi mecánicos. Vivian Gómez escribió en Facebook que su cámara de seguridad capturó esto el domingo por la mañana. Hay personas en Facebook que dicen que se parece a Dobby, de Harry Potter, o a un fantasma, o a un extraterrestre, o a un niño en chanclas y ropa interior. Al principio se tomó como un alivio cómico. Los comentaristas bromeaban diciendo que parecía un niño disfrazado o una broma inspirada en el personaje de Dobby de Harry Potter. Pero después de que los expertos mejoraran el video, ese tono ligero comenzó a desvanecerse. La figura no solo pasaba por allí. Parecía salir de detrás de una cerca, detenerse y luego girarse hacia la cámara antes de salir del encuadre. El movimiento no era fluido, era cauteloso, casi como si estuviera probando su entorno. Lo que hacía que las imágenes fueran aún más inquietantes era lo que la cámara había grabado momentos antes de que apareciera la figura. Una luz tenue y pulsante en el borde del encuadre. No era lo suficientemente brillante como para iluminar el suelo, pero emitía un ritmo constante. Parpadeo, pausa, parpadeo. Exactamente igual que el patrón visto en el video de Perth unas semanas antes. El clip se difundió rápidamente. En 48 horas, había alcanzado millones de visitas en las redes sociales, pero a diferencia del ciclo habitual de viralidad en Internet, este llamó
la atención de múltiples organismos de investigación, incluidos los que ya estaban examinando los incidentes de Las Vegas y Colombia. Por primera vez, los investigadores privados comenzaron a preguntarse si el clip de Colorado no sería solo otro avistamiento aislado, sino una prueba de presencia física. Los escépticos argumentaron que solo se trataba de un engaño. Algunos dijeron que era un niño jugando cerca de luces de movimiento, otros afirmaron que era un video editado. Sin embargo, los analistas digitales no encontraron indicios de manipulación. Las sombras y la iluminación eran coherentes, y el seguimiento del movimiento no reveló ningún enmascaramiento ni unión digital. Es más, la cámara de seguridad había subido automáticamente las imágenes a un servicio en la nube antes de ser vistas, lo que significa que no fueron grabadas ni alteradas manualmente. A medida que circulaban estas nuevas imágenes, algo curioso comenzó a suceder en Internet. La gente empezó a revisar el caso de Las Vegas, especialmente la llamada al 911 de Angel Canmore. Un grupo de analistas de datos comparó las marcas de tiempo del encuentro de Angel con la policía con el clip de Colorado y notó algo inquietante. Ambos eventos, aunque separados por 2 años y más de 1.300 kilómetros, ocurrieron casi a la misma hora local, justo después de la medianoche. Eso fue suficiente para reavivar las especulaciones de que los dos eventos estaban relacionados. El mismo patrón de pulsos de luces, el mismo silencio, el mismo tipo de comportamiento. Una breve aparición seguida de una desaparición inmediata. Para aquellos que habían descartado el caso de Las Vegas como histeria, el video de Colorado se convirtió en un problema. Era físico, era claro, y la testigo no buscaba llamar la atención. Simplemente lo había publicado para pedir ayuda para identificar lo que había visto. A medida que los investigadores revisaban los antiguos informes, surgían más patrones. En todos los casos documentados, la nave u objeto, ya fuera una esfera metálica, un conjunto de luces blancas o un ser aparente, aparecía durante menos de 10 minutos, sin interactuar nunca directamente con los humanos y sin dejar rastro alguno, salvo anomalías visuales y electromagnéticas. El círculo del patio trasero de Canmore, por ejemplo, había dado negativo en residuos químicos, pero positivo en distorsión térmica residual que persistió durante varios días. Este patrón de calor no coincidía con las reacciones de combustión conocidas ni con las quemaduras de vehículos. En cambio, se asemejaba al efecto secundario de la radiación de alta frecuencia. Los meteorólogos descartaron que se tratara de un rayo. Los científicos locales descartaron que se tratara de fuegos artificiales. Era algo completamente diferente. A principios del invierno, el tranquilo suburbio de Las Vegas se había convertido en un sitio controlado. La familia Canmore se había mudado, alegando acoso por parte de turistas y grupos conspirativos en línea. Su casa fue comprada por una fundación de investigación privada que opera bajo el nombre de Instituto de Dinámica del Éter. La organización describió su misión como el estudio de anomalías ambientales relacionadas con la interferencia electromagnética. Sin embargo, los residentes cercanos notaron que se habían instalado nuevos equipos en la propiedad, antenas altas, cámaras blindadas y lo que parecía ser cableado subterráneo. Cuando un periodista de 8 News Now preguntó a la portavoz de la organización si su investigación estaba relacionada con el incidente del 1 de mayo de 2023, ella se negó a hacer comentarios. Pero 2 días después, los vecinos informaron de que habían visto otro destello de luz sobre la propiedad, casi idéntico al original. A diferencia del primer suceso, esta vez no se realizó ninguna llamada al 911. No hubo investigación policial, solo silencio. A la mañana siguiente, el vecindario fue acordonado brevemente con la explicación de que se estaban probando equipos. Mientras tanto, la postura del gobierno sobre el fenómeno comenzó a cambiar. La Oficina de Resolución de Anomalías en todos los ámbitos del Pentágono, que anteriormente había calificado las imágenes de Oriente Medio como probable actividad de globos, actualizó discretamente la clasificación de su informe para incluir firmas biológicas aéreas no identificadas. Era la primera vez que la palabra biológico aparecía en un documento oficial relacionado con estos sucesos. La actualización
pasó prácticamente desapercibida para el público, pero no para los investigadores que habían seguido el caso de Las Vegas desde el principio. La inclusión de ese término reavivó una difícil pregunta. ¿Eran estos avistamientos tecnológicos u orgánicos? ¿Eran máquinas, drones de origen desconocido o entidades vivas? Al mismo tiempo, comenzaron a aparecer nuevas filtraciones internas en Internet. Una fuente anónima que afirmaba trabajar en una división de inteligencia aeroespacial publicó una breve serie de registros escritos en los que se hacía referencia a una recuperación a nivel del suelo en Nevada, en mayo de 2023, y se describía una intacta de baja masa que mostraba inestabilidad en el campo de plasma. Aunque no se pudo confirmar la autenticidad del documento, varios detalles coincidían con lo que ya se sabía: la fecha, el lugar y el momento de la respuesta policial. Aún más preocupante era una breve nota al pie de una de las páginas. Objeto recuperado antes del amanecer. No se ha detectado material biológico. De ser cierto, significaría que efectivamente se retiró algo de la propiedad de Canmore antes del amanecer, posiblemente en los mismos SUV negros sin distintivos que los testigos habían visto aparcados cerca. Cuando se preguntó a la policía de Las Vegas sobre esta afirmación, un portavoz declaró: "No tenemos conocimiento de ninguna recuperación ni investigación en curso relacionada con ese suceso". Pero los registros mostraron más tarde que el informe original del departamento sobre el caso había sido sellado bajo clasificación federal menos de una semana después de su presentación. Ante la falta de transparencia oficial, la narrativa pública comenzó a fragmentarse. Para algunos, toda la saga se había convertido en una prueba de que el gobierno estaba ocultando pruebas de la presencia extraterrestre. Para otros, se trataba simplemente de una coincidencia de engaños y ilusiones ópticas. Pero había un tercer grupo, formado por científicos e investigadores independientes, que creía que la verdad era más compleja, que estos avistamientos representaban una forma de anomalía atmosférica o electromagnética que aún escapaba a la comprensión actual. Uno de esos investigadores, el astrofísico Dr. Benjamin Hale, resumió mejor este sentimiento cuando dijo en una entrevista: "Puede que no estemos ante visitantes, sino ante observadores. Quizás no estén aquí para conocernos. Quizás estén estudiando algo completamente diferente". Fue un comentario comedido, pero que resonó profundamente. ¿Y si estos sucesos no fueran intrusiones aleatorias, sino parte de un patrón de observación más amplio, un estudio continuo e invisible de la actividad humana? Mientras tanto, el vídeo de Colorado seguía inquietando a los espectadores. Al ralentizarlo y corregir el color, los analistas descubrieron un tenue resplandor que rodeaba a la figura, una distorsión similar al efecto de espejismo de calor que se produce en el aire alrededor del metal caliente. El efecto era coherente con lo que se podría ver cerca de un campo de alta energía. Un informe publicado por el investigador independiente Santiago Reyes comparó el resplandor con las lecturas de infrarrojos tomadas en el patio trasero de Canmore. La diferencia de temperatura, argumentó, era casi idéntica. Esto dio lugar a una nueva teoría de trabajo, que, fueran lo que fueran estas entidades u objetos, producían un campo que alteraba temporalmente el entorno local. Eso explicaría por qué los testigos describían sistemáticamente un aire borroso, silencio y una sensación de presión. Las mismas sensaciones que Angel describió aquella noche de 2023 cuando cayó el objeto. Como una experiencia extracorporal. Por así decirlo, cuando intentaba mirar el objeto, todo se veía borroso. No mi visión, sino solo la zona del patio trasero. Cuanto más investigaban los investigadores, más encajaban las piezas. Estaba surgiendo un patrón de geografía, tiempo y reacción ambiental, suficiente para convencer a algunos de que estos eventos estaban interconectados. Pero si era así, la pregunta lógica seguía siendo: ¿por qué aquí y por qué ahora? A finales de 2025 surgieron nuevas pruebas que sugerían que los avistamientos podrían haber aumentado cerca de zonas con fuertes interferencias electromagnéticas. Casi todos los acontecimientos importantes, Las Vegas, Perth, Bogotá, Los Ángeles y ahora Colorado, habían ocurrido a menos de 30 kilómetros de subestaciones eléctricas o zonas de pruebas militares. Era como si los objetos se sintieran atraídos por esas señales,
las escanearan y tal vez se alimentaran de ellas. En una conferencia a puerta cerrada celebrada en Ginebra, los científicos de datos presentaron un análisis de más de 600 informes mundiales de fenómenos similares. Descubrieron que más del 80% se producía en los 5 minutos siguientes a picos medibles de electricidad atmosférica. Aunque esa correlación no demostraba inteligencia, revelaba un patrón de comportamiento que parecía deliberado. A medida que se difundían esos hallazgos, se extendió una silenciosa inquietud. Si esas cosas interactuaban con los campos electromagnéticos, eso significaba que no eran objetos pasivos que flotaban en la atmósfera. Estaban respondiendo a algo, posiblemente incluso comunicándose. Pero el acontecimiento más inquietante se produjo en la propia Las Vegas. A principios de noviembre de 2025, los residentes cercanos a la antigua casa de Canmore informaron de que habían vuelto a ver luces tenues flotando a baja altura sobre la propiedad. Un vecino grabó un video desde la ventana de su segundo piso. Las imágenes eran borrosas, pero en el centro del encuadre se veía una imagen familiar. Una pequeña esfera metálica que flotaba justo encima del jardín, completamente inmóvil. Durante unos segundos pareció inclinarse ligeramente, luego se disparó hacia arriba y desapareció en el cielo nocturno. Cuando los periodistas llegaron a la mañana siguiente, la casa estaba vacía. El letrero del Instituto de Dinámica del Éter había sido retirado. Los registros de la propiedad habían sido actualizados. Ahora era propiedad de una sociedad de cartera registrada en Delaware. Esa fue la última vez que se supo de Ángel o de su familia. Su canal de YouTube, que en su día albergó los videos originales de su encuentro, fue eliminado sin previo aviso. Las copias archivadas permanecieron en línea, pero su voz había desaparecido. En el último video que subió, antes de desaparecer, dijo solo una cosa que ahora parece profética. Dirán que no es nada, pero algún día todo el mundo lo verá por sí mismo. Sé que es difícil de creer, pero vi lo que vi y se está volviendo viral. Por eso, estoy aquí para explicar la historia. En los años siguientes, nunca se publicó ninguna conclusión oficial. Los acontecimientos del 1 de mayo de 2023 y los avistamientos globales que se produjeron después siguieron siendo oficialmente fenómenos aéreos inexplicables. Sin embargo, para muchos, ese término ya no significaba ignorancia, sino evasión. Y mientras las luces siguieran apareciendo, el silencio ya no sería suficiente. Si te ha gustado este video, haz clic en cualquiera de las tarjetas de la pantalla para ver más.